Los fantasmas de Tlatelolco. La Ciudad de México, la antigua Gran Tenochtitlán, cuenta con una tradición ancestral de leyendas y fantasmas, dado por el sincretismo creado en la unión de las culturas mexica y española, lo que ha dado pie a que en sus calles se cuenten cientos de historias de fantasmas y aparecidos, sonidos inexplicables por la noche, animales de otro mundo, lamentos aterradores. Se cuentan leyendas llenas de tragedia, de dolor, como el de La Llorona, que recorre las calles de esta ciudad buscando y lamentándose por la muerte de sus hijos. También hay leyendas de fantasmas que traen un sentimiento de esperanza, ilusión y seguridad a quienes han sido visitados por este ente. Y estamos hablando de la planchada del Hospital Juárez, una enfermera que visita a los enfermos en los hospitales para administrarles medicamentos y a veces reconfortarlos. Pero hoy no hablaremos de esas leyendas, de ellas hablaremos después. En esta ocasión hablaremos de los fantasmas de Tlatelolco, aunque no podemos hablar de estos fantasmas sin conocer primero un poco de la historia de este lugar. Hay lugares muy emblemáticos que se han marcado por la muerte y el dolor desde antes de la llegada de los españoles al gran imperio mexica. Tal es el caso de Tlatelolco y su Plaza de las Tres Culturas. Esta plaza se encuentra ubicada en el conjunto urbano Nonualco-Tlatelolco, al norte del centro histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. El nombre de la Plaza de las Tres Culturas proviene del hecho de que los conjuntos arquitectónicos ubicados a su alrededor provienen de tres etapas históricas diferentes. Ahí se encuentran, representando a la cultura mexica, una zona arqueológica con restos materiales de Atlapetl, donde existió un mercado que abastecía de todo tipo de mercancías provenientes de Mesoamérica a los habitantes del Valle de México. Representando a la cultura española, se encuentra el convento y templo católico de Santiago, que data del periodo colonial. Ahí se fundó el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, a cargo de Fray Bernardino de Sahagún y Fray Juan de Zumárraga. Los conquistadores tenían la costumbre de construir sus templos exactamente sobre los templos prehispánicos, ya que, además, así aprovechaban las piedras de la construcción y, por otro lado, se producía una sacralización del espacio, lo sagrado encima de lo sagrado. Y por último, la cultura del México moderno, representada por la Torre de Tlatelolco, sede hasta el 2005 de la Secretaría de Relaciones Exteriores y sede del Centro Cultural Universitario y Memorial del 68 de la UNAM, así como los edificios habitacionales del ya mencionado conjunto urbano Nonualco-Tlatelolco. Con sus 102 edificios y sus 11.916 departamentos, es una pequeña ciudad dentro de la gran Ciudad de México. Y como toda ciudad, dentro de ella se guardan leyendas que solo algunos cuantos se atreven a contar. Decíamos que es un lugar marcado por la muerte y el dolor, ya que se podría decir que no hay un solo metro cuadrado de ese terreno que no haya tenido a alguna persona muerta encima. Esta historia de desgracias inicia con los españoles y sus aliados en la masacre del 13 de agosto de 1521, la última resistencia del Imperio Mexica. Ahí, se cuenta, perdieron la vida en esa lucha desigual más de 400,000 personas, solo del bando mexica. Pero no fue la única matanza que hubo ahí. El 2 de octubre de 1968, a las 6:15 de la tarde, durante una manifestación estudiantil convocada por el Consejo Nacional de Huelga, donde estaban reunidos alrededor de 10,000 estudiantes, una luz de bengala verde y roja cruzaron el cielo.
Era la señal para que 5,000 soldados y 200 tanquetas del ejército mexicano, apoyados por miembros del Batallón Olimpia, una rama secreta del gobierno creada para la seguridad de los Juegos Olímpicos, dispararan contra los estudiantes. Esa noche hubo más de 3,000 detenidos, así como un número no definido de desaparecidos y muertos, aunque las cifras no oficiales se cuentan por miles. Por si esto que se acaba de relatar no fuera poco, el 19 de septiembre de 1985 ocurrió una desgracia más. El reloj marcaba las 7:17 de la mañana cuando un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter y con duración de 5 minutos sacudió a la Ciudad de México. Este terremoto causó grandes daños y derrumbes de viviendas en toda la ciudad, y Tlatelolco no fue la excepción. El sismo afectó a 12 edificios, siendo el más notorio el Nuevo León, que tenía 15 pisos y 5 secciones con 288 departamentos, sufriendo el derrumbe de las secciones C, D, E y F. Con tanta muerte, dolor y destrucción, Tlatelolco guarda secretos que solo algunos cuantos se atreven a contar. Para las personas que llevan toda su vida habitando ahí, no es ninguna sorpresa que el edificio Chihuahua, uno de los más icónicos de la unidad habitacional, sea el marco de distintas historias relacionadas con sucesos paranormales. Se cuenta que en los corredores de este edificio, en las noches y madrugadas frías, oscuras y silenciosas, pueden escucharse los gritos de terror de las mujeres, niños y estudiantes que fueron asesinados, gritando por ayuda, tocando las puertas, pidiendo desesperadamente que los dejen entrar. Nadie quiere abrir, pero quien se ha atrevido describe que al abrir la puerta de su departamento no hay nadie. Incluso muchos aseguran haber visto los fantasmas de jóvenes, vestidos a la moda de los 60s, desorientados, rondando los edificios y la plaza sin entender aún lo que ha sucedido. Así como también se siguen escuchando los ecos del disparo de fusil, pistolas, tanquetas y a gente corriendo y gritando en la plaza, como rememorando la terrible matanza del 68. Muchos vecinos de la unidad habitacional cuentan que en las tardes o noches lluviosas de la ciudad se puede ver agua de color rojo resbalando por las escaleras de la Plaza de las Tres Culturas, tal vez como recuerdo del más allá de las matanzas que ahí han ocurrido. Otra historia dice que una vez que la Plaza de las Tres Culturas queda en total calma, es posible escuchar los pasos rítmicos de alguien que parece estar bailando, cuyo eco resuena en el edificio Chihuahua. Algunos vecinos lo llaman el bailarín, pues afirman se trata del fantasma de un joven vestido de blanco que danza enérgicamente por las noches. Cuauhtémoc Abarca Chávez describe: era un joven vestido con pantalón deportivo y playera blanca. Corría por la zona arqueológica y regresaba a la iglesia. Se ponía a bailar en el atrio danza moderna, danza contemporánea. Después se metió otra vez a la iglesia. Corría tan rápido que parecía que flotaba. Luego de 20 minutos, desaparecía. Una vez, alguien trató de hablarle para decirle que él ya no pertenecía a este mundo, pero ante sus aterrados ojos, el chico desapareció. Se desconoce el origen de este fantasma o quién fue en vida. Con tanta muerte que ha habido ahí, es casi imposible saberlo. No es el único danzante que se ve en la plaza, ya que muchos habitantes cuentan que, en las noches, se han llegado a escuchar sonidos de caracoles, tambores y cánticos en lengua náhuatl. Quienes no solo los han escuchado, sino que los han visto, describen que son antiguos mexicas, danzando frenéticamente al ritmo de los atecocolis y los teponaztli, y
y después de un corto tiempo, así como aparecieron, desaparecen ante la vista de los atónitos testigos. Una de las historias más aterradoras asegura que se ha visto a un niño que ríe y se divierte en la explanada, juega con su pelota mientras camina de un lado a otro y finalmente desaparece conforme se acerca a las jardineras que rodean el templo de Santiago. En la oscuridad de la noche, los vecinos caminan con rapidez para llegar a sus hogares, ante el mismo temor que a los vivos de encontrarse con algún ser del más allá. No es el único infante que aparece en la plaza. Se cuenta que hay una niña que se aparece y anda caminando en las inmediaciones del edificio Nuevo León. Se la pasa vagando, como buscando a alguien. Se dice que esta niña murió en el terremoto de 1985 y anda en busca de sus padres, que milagrosamente sobrevivieron. Los vecinos que se la han llegado a encontrar terminaban conmovidos y aterrorizados, ya que la niña les preguntaba por sus papás, diciendo que tenía que decirles algo, pero, al igual que los demás fantasmas, de la nada, desaparecía. No solo en la Plaza de las Tres Culturas se dan estas manifestaciones de auténtico terror, también en algunos edificios que la rodean, ya que se dice que en el edificio abandonado, que antes fuera el Hospital Gonzalo Castañeda, los pacientes que ahí estuvieron relataban que por las noches se escuchaban gritos, pasos acelerados que daban la impresión de estar huyendo de algo o de alguien. Pero no solo eso, también manifestaron muchos de ellos la aparición de la planchada. No cabe duda que este lugar está lleno de manifestaciones paranormales, tal vez por todo el dolor y muerte que los ha marcado a través de los siglos. ¿Tú qué crees que sea lo que sucede ahí? ¿Conoces otras historias de fantasmas en Tlatelolco? Te invito a que me escribas contándome tus historias, sugerencias y temas para tocar en el canal. Si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas, des like y compartas. Es la mejor manera de apoyarnos. Suscríbete a nuestras redes sociales. En la descripción del video estarán los links. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.